Para cerrar, va a dramatizar Celia Fava, también sola. Va a leer un fragmento de Napoleón, Robespierre, Diálogos, un diálogo de Ramón López Soler, del siglo XIX. Pues adelante, Celia, cuando quieras. Muchas gracias, Alejandro. Buenas tardes a todos. Diálogo Napoleón Robespierre se publicó el sábado 20 de marzo de 1824 en el 11º número del Europeo, periódico de ciencias, artes y literatura, publicación oficial de un grupo de intelectuales románticos que constituyó una de las primeras manifestaciones de este movimiento en España. El Europeo es, sin duda, la cabecera más internacional de la época, ya que su redacción estaba compuesta por dos españoles, Buenaventura Carlos Aribau y Ramón López Soler, dos italianos, Luigi Montella y Fiorenzo Galli, y un inglés, Carlos Ernesto Cook. La revista tenía como fin, según explica Luis Garner, adoctrinar y abrir sus páginas a la discusión noble y amplia de las nuevas ideas que se proponía defender. El predominio de la literatura sobre el resto de las materias es notable, aunque abundan también los textos relacionados con la educación, la historia y la jurisprudencia, la estética, los viajes, la sociología y la pedagogía, entre otros muchos temas. El autor de Diálogo, como ya ha dicho Alejandro, es Ramón López Soler, que desde su más pronta juventud desarrolló inquietudes políticas y filosóficas, como demuestra su pertenencia a la Sociedad Filosófica de Barcelona. Durante el trienio liberal, debido a la identificación política, fundó con Aribau el Europeo. Sin embargo, tras la vuelta del absolutismo, tuvo que refugiarse en Valencia, donde escribió varias novelas hasta que pudo regresar a Barcelona para dirigir el Vapor. Pese a que falleció con apenas 30 años, su trayectoria literaria fue muy intensa, pues dejó un número considerable de escritos periodísticos, poesía, traducciones, novelas históricas, entre las que destaca Los bandos de Castilla. Bien, el texto de López Soler, que también se publicó en el año 1831, o Carta de un ilustre personaje al príncipe de Metternich, dedicado a Carlos X, y traducción al inglés de Gregorio Pérez de Miranda, seudónimo del autor. El diálogo comienza con la llegada de Napoleón al infierno tras su muerte en la isla de Santa Elena en mayo de 1891 y el caluroso recibimiento que le da Robespierre. Allí, ambos debaten sobre las actuaciones políticas llevadas a cabo por cada uno de ellos tras el inicio de la Revolución Francesa y la caída de la monarquía. Robespierre, por un lado, defiende el necesario terror que generó en la población y, por el contrario, Napoleón alaba su política personalista que buscaba el dominio europeo. La actitud de los interlocutores es por momentos agresiva, pues no tienen problema en dedicarse críticas feroces e incluso algunos insultos. Este diálogo se enmarca en un momento en el que la figura de Napoleón despertó admiración y desdén entre algunos escritores románticos, pues se debatían entre cómo había conseguido buena parte de sus propósitos al tiempo que había intentado anexionar a España, a los territorios franceses. Bien, la lectura consta de dos partes, el inicio del diálogo y el fragmento final. Tu taciturno aspecto, tu frente meditabunda, tus ojos penetrantes y tu andar misterioso me indican que eres el alma de aquel célebre guerrero que acaba de descender a estas lúgubres mansiones. No cabe duda. Fui guerrero, obtuve celebridad y el mundo entero tembló debajo mis plantas. Y bien, ¿qué pretendes de mí? ¿Acaso que te refiera a mis hazañas y te entretenga algunos momentos con la relación exagerada de mis triunfos? Ay, harto me pesa no haber hecho mejor uso de ellos. Y debe pesarle, a la verdad. Antes que tus enemigos triunfasen de ti, antes que te arrastrasen a una isla desconocida hasta entonces, debías tener la complacencia de derramar toda la sangre de tu nación. Insensato, donde quiera elevabas templos a las artes y arcos triunfales que perpetuasen el recuerdo de tus victorias, y estos monumentos cayeron vergonzosamente el día que caíste tú. Es un hecho que hermoseé la capital de mi imperio, y la llené, por decirlo así, de mí mismo, porque en todos sus ángulos se reproducía la idea de mis conquistas. Pero no creo que esto sea digno de reprensiones, pues, ¿qué podía elevar de más grande en vez de aquellos admirables monumentos? Guillotinas. ¡Ah, infame, calla, ya te conozco! Esa expresión te caracteriza. ¿Cómo? ¿En la morada del remordimiento aún la sed de sangre desde tus fauces? ¡Miserable! Vuélvete si te es permitido la tierra y aún verás las ruinas de la época en que tú dominabas. Tu nombre es un nombre de execración. Tiemblan las naciones al pronunciarlo y osas aún albergar los mismos sentimientos. ¿Y a mi presencia te atreves? ¿Y qué respeto ha de causarme tu presencia? Tú debes humillarte ante la mía.
Si Robespierre no hubiese existido, Napoleón no hubiera sido emperador. Yo te abrí la senda para que subieras al trono. Al frente de mis animosos partidarios espié el momento en que todas las pasiones llegaran a su mayor grado de exaltación. Y entonces apuré todos los recursos de mi elocuencia para familiarizarlos con la matanza. A mi voz caían todos mis enemigos, o por mejor decir, todos mis enemigos de mi causa, porque yo jamás conocí deudo ni amigo. Tenía sobre todo un instinto particular para lanzarme a tiempo sobre mis víctimas. Quise igualar la especie humana moralmente y físicamente. Aborrecía la superioridad del talento, del valor o de la virtud, y cualquiera que por tales medios se hacían entre los ciudadanos un lugar distinguido era arrastrado a las guillotinas. De esta manera proyecté establecer un principio de nivelación universal que vosotros, porque carecéis de resolución y energía, jamás habéis llegado a comprender. Si yo hubiera existido, no te aprovecharas, vive Dios, del fruto de mis sudores. También hubieras caído tú. Pero los hombres, cuando no tienen que los dirijan, se abandonan a cualquier aventurero. ¿Qué profieres, alma vil? Yo de verte a ti el imperio. Descendiera del solio si el mundo me hubiera hecho tamaña injusticia. Yo me atraje el amor de los franceses y tú fuiste únicamente seguido de una feroz bandada de verdugos. La Francia conducida por mí reinó sobre toda Europa y bajo tu mando se asesinó cobardemente a sí misma. Yo participaba de la gloria de mis ejércitos porque siempre marchaban a su frente. Tú ni puedes decir que participaras de la de tus asesinos. Si reinaste en una palabra, lo debes a la desaparición de cuantos eran dignos del mando. Si reiné, lo debía al contrario a los esfuerzos de los sabios, a los deseos de los buenos ciudadanos y, sobre todo, al valor y a la severa disciplina de mis soldados. Pues yo dominé en unos días en que el solio tenía bien poco atractivo. Me bastaron un puñado de hombres y a ti no fueron suficientes numerosísimos ejércitos. Porque cuando tú dominaste, el mando no era patrimonio del más grande, sino del más atrevido y sanguinario. Es cierto, porque entonces el ser sanguinario era un deber, una necesidad, una virtud. Tú también has derramado a torrentes la sangre de los hombres, y todo por adquirirte el título de una gloria vana que jamás aspiré. Y si callo, tu poder fue porque quisiste degollar a muchas naciones a un mismo tiempo. Cesa de engreírte, alma soberbia. En esta morrada nada vale la simulación. Ambos hemos hecho de descender millones de espíritus a este imperio de las sombras. Tú por un honor quimérico del que pudiste prescindir. Yo por una necesidad que no pude desconocer. ¿Y cuál era esa necesidad? La de alzarme con el mando. ¿Y qué adelantaba la nación con que tú mandaras? Tener un hombre enérgico e imparcial a su frente que procurase hacerla feliz. ¿Hacerla feliz con el principio de nivelación tal vez? Sí, porque no hay otro alguno que pueda salvar a un Estado democrático si mis débiles sucesores hubiesen seguido mis pisadas, tú jamás te hubieras elevado y no ahogaras a tu placer la independencia nacional entre tus brazos. Un instinto particular ya te me daba a conocer entre las filas en que te confundías. Yo empezaba a advertir en ti al futuro César de la Francia. Te salvaste porque antes de tiempo perecí. Y aun por esto se salvaría toda la especie humana. Tú mismo lo has confesado, el mérito era el delito mayor ante tus ojos. Y he aquí por qué los varones más ilustres, la flor de los hombres de bien y de los que amaban sinceramente la independencia de su patria, perecieron bajo la sangrienta Segur. Tienes la audacia de compararte a mí, pero el mundo ya ha sentenciado entre uno y otro. Mi nombre se continuará en el diccionario de los que se han hecho famosos por su pericia, su sagacidad y su valentía, mientras el tuyo se halla como por proscrito de la sociedad. En las circunstancias en que yo me hallaba, debí coronarme para la felicidad de la Francia. No lo dudes, tú estableciste la anarquía y familiarizaste al pueblo con el crimen horroroso de no respetar los vínculos de la amistad y de la sangre. Y desde entonces la armonía social dejó de existir. Donde quiera puñales, donde quiera venenos, donde quiera preparativos de muerte y destrucción. ¿Y para qué tantos esfuerzos? ¿Para asesinar al ciudadano indefenso, al inocente partidario de la ley bajo cuyo nombre cometíais atroces delitos? La ley, sin embargo, aquella ley que tanto amaron los más sabios y honrados varones de la Francia era la deidad que se invocaba cuando las conducíais al patíbulo. Quisiste entronizar la independencia y entronizaste un fanatismo. Yo lo destroné lleno de laureles y a la frente de gloriosas bayonetas quise mandar, pero no a fuerza de sangre. El cadalso no fue, por cierto, el baluarte de mi reinado. Y respetando, cuerdo las opiniones, llamé a mi alrededor a las virtudes y a los talentos que tu presencia, cual astro maléfico, habían ahuyentado. Fuiste un usurpador que hollaste la sagrada ley que te había engrandecido. El trono vino a ser como la recompensa de mis servicios, y si hollé la notable ley que me elevara, fue porque desde que tú comenzaste a hollarla, ya no tenía leales amadores. Está bien, quiere decir que ambos la hollamos.
Quiere decir que para sostenernos derramamos mucha sangre y que, a pesar de esto, caímos porque derramamos poca. No, malvado, no hay ninguna semejanza, ni en nuestra elevación ni en nuestra caída. Yo me elevé en el campo de batalla, allí, entre el estruendo de las armas, me ceñí el laurel que anunciaba a mis sienes una corona imperial, y allí mismo, rotas y dispersas mis legiones, rodeando de enemigos menos generosos que yo, pero los únicos en mi siglo dignos de rivalizar conmigo, hube de sucumbir a despecho de mi valor y de tantos años de victorias. Pero si en vez de desvanecerte, al fin por el mezquino logro de dictar leyes a la incendiada Moscú, te hubieras dedicado a averiguar tranquilamente cuáles eran tus enemigos dentro de la Francia para acabar muy a tu sabor con todos ellos, hubieras reinado sobre cadáveres y sobre ruinas y perecido a manos de un asesino tan vil y tan cobarde como hubiera sido yo mismo. ¡Ay de aquellos que creen hacer duradero su reinado, exaltando las pasiones de sus partidarios, publicando la intolerancia, condenando el olvido de los resentimientos y aplaudiendo el espíritu de animosidad y de venganza! ¡Ay de aquellos que, una vez lanzados en el estadio de la guerra civil, sonríen ferozmente al sacrificio de cada hecatombe! Lucirá un día en el que la patria no tendrá que agradecerles sino su desolación y su viudez. ¿Y tú querías que un alma generosa y sublime cual la mía diese jamás cabida a tan miserables sentimientos? No me juzgues por ti mismo. Como político, una vez sentado un plan, una vez tomada una determinación, arrollaba cuantos obstáculos se atravesaban a la realización de mis proyectos. Pero, como hombre particular, amaba sinceramente a mis semejantes y nada deseaba con tanto ardor como hacerlos para siempre dichosos. Pues entonces, como no te dedicabas tan solo a labrar la felicidad de tus vasallos, tu causa, por más próspera que pareciese al principio, un día se había de trocar adversa. ¿Qué necesidad tenías de derramar sangre extranjera? Tus enemigos se alegraban en secreto de que les dejaras impunes. Cesa de acusarme y reconoce tu delito. Pero mi delito es el de los grandes hombres, el que tú aconsejas, el de las almas bajas y asesinas. Además, que nunca me ocupé de esos enemigos interiores que me supones. Los enemigos del emperador de los franceses eran los gabinetes de Austria, de Rusia y de Inglaterra. Yo debía, pues, vencerlos con mi talento y con mi valor. Al mismo tiempo, les hacía la guerra en el campo de batalla y en el gabinete. Y ellos, por mucho que me odiaran, no podían menos de respetar al que con una mano desbarataba sus ejércitos y con la otra destruía sus planes. Se me acusará de ambicioso, de no haber perdonado medio para satisfacer o halagar a esta pasión y de haber desmembrado muchos estados con este objeto. Pero, ¿cuál ha sido el conquistador de quien no pueda decirse otro tanto? ¿Y debía sentarme tranquilamente sobre el trono y dejar en inacción los más aguerridos y brillantes ejércitos que había visto la Europa desde Carlos V? No, por cierto. Esto era dar lugar a que de nuevo se juntasen los partidarios de tu sistema social y reuniesen los diversos elementos de discordia que aún existían y pusieron a la Francia en combustión. Paso a leer el fragmento final. ¡Hipócrita! ¿Y no echarás mano de ese medio terrible si él únicamente hubieras podido coronarte? Ignoro cuál habría sido mi conducta, porque era naturalmente ambicioso y esta pasión me podía cegar, pero no ignoro que en tal caso tan digno fuera de desprecio y de aborrecimiento como tú. Anda, espíritu imbécil, espíritu pueril, débil y preocupado de espíritu. Yo evitaré tu encuentro en el Tártaro porque no puedo sufrirme a mí mismo cuando considero que te escapaste de mi segur. Huye, inhumano, que aún en esta morada del arrepentimiento, si de algo te arrepientes, es de haber sido en tu concepto poco criminal. Harás bien en evitarme. Mi conducta más noble y esplendorosa que la tuya, te echarla en cara la ruindad de tus menciones. Que las sombras de tantos varones dignos de mejor suerte, que inmolaste a tu rabiosa envidia, se agiten en derredor de ti y te presenten indignadas las hondas heridas que les mandaste abrir, que la sangre que vertieron a raudales en tu presencia enrojezca tus labios y tus ojos y te dé de continuo la idea de tus atrocidades. Ay, aún así será muy suave la venganza de la humanidad y nunca llegará a tamaño castigo al menos atroz o monstruo de todos tus delitos. Gracias.